Argentina Presidencia. Estamos aquí justamente repasando lo que ha dejado esta comisión de juicio político que acaba de terminar. Estábamos chequeando la información de último momento porque hemos visto justamente cómo los diputados de esta comisión estuvieron interrogando a los testigos que fueron citados para el día de hoy. Le doy la bienvenida a mis compañeros y colegas. ¿Cómo anda Claudio Mardones? ¿Cómo anda Gaby Vulcano? Bienvenidas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? El día que se estaba esperando la presencia de Carlos Stornelli era hoy, justamente porque había sido citado por esta comisión, pero decidió no venir, un intercambio epistolar, pero va a insistir el oficialismo. Exactamente. Esa es la decisión que tienen tomada para garantizar de que Stornelli finalmente venga. Hay que ver cómo van a avanzar los planteos administrativos y judiciales que van a impulsar precisamente a partir del Ministerio Público Fiscal para citarlo. Claro, lo notificaron también a Eduardo Casal, ¿no? Que es el Procurador General de la Nación. Interino. Sí, el fiscal Stornelli envió justamente un comunicado, una notificación al Ministerio Público Fiscal por este tema para avisar que no iba a presentarse ante la Comisión de Juicio Político aquí en la Cámara de Diputados. Y desde el oficialismo, la diputada Carolina Galear, presidenta de la comisión, dijo que lo van a volver a citar y que en caso de que no se presente, bueno, van a analizar si es necesario recurrir a la fuerza pública justamente para que dé testimonio en la comisión. Y hoy me aclaraban, yo les decía, preguntaba en el bloque oficialista si estaba la posibilidad de que lo haga, presente un escrito, algo que en Juntos por el Cambio dicen, bueno, podría presentar un escrito. En el oficialismo me dicen, de ninguna manera puede presentar un escrito, tiene que venir a dar testimonio aquí ante los diputados y las diputadas de la comisión. Vamos a preguntarle a Leopoldo Moró, que está con nuestra compañera Sofía Raimundes, ahí en la puerta de la comisión donde se realizó la reunión de juicio político. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida, buenas noches. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y también para Claudio y para Gaby en el piso. Exactamente, casi 7 horas de debate entonces en esta nueva comisión de juicio político hacia estos 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y por eso estamos con el diputado Leopoldo Moró. Diputado, muchísimas gracias por hacerse un tiempo para hablar con nosotros. Lo que decían mis compañeros en el piso, la noticia también tiene que ver con la ausencia de Stornelli. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, en primer lugar, no es la única noticia. En realidad acá ocurrieron hoy cosas muy importantes. Yo entiendo que desde el punto de vista estrictamente periodístico tal vez puede servir para un título, pero la noticia también es que la comisión decidió remitir, es un hecho que hace muchísimo tiempo, décadas diría yo, no se produce, las declaraciones del juez Sebastián Ramos a un juez penal para que examine la posibilidad de iniciar un proceso por falso testimonio. Eso no es una cuestión menor, es muy fuerte, para decirlo de alguna forma. Por supuesto también, como ya lo adelantó su colega desde el piso, nosotros vamos a citar por segunda vez al fiscal Stornelli, haciendo reserva de que si vuelve a tener una actitud contumaz frente a la Constitución, porque de esto se trata, bueno, entonces si la comisión, si él vuelve a faltar, vuelve a darle la espalda a su obligación constitucional, la comisión va a pedir efectivamente su desafuero para que venga traído por la fuerza pública. Todos conocemos la trayectoria del fiscal Stornelli en esta materia en particular, digamos, ¿no? Sabemos que durante casi un año estuvo en una actitud de rebeldía para presentarse a lo que cualquier ciudadano común tiene obligación, que es una declaración indagatoria. Ahora vuelve a repetir esta actitud, escudándose en que la ley del Ministerio Público Fiscal dice que goza de inmunidad según el artículo 63, inciso no sé cuánto. Pero no hay ninguna ley que esté por encima de la Constitución. Este es un juicio político que está contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional. El reglamento de la Cámara establece el método del juicio político y el reglamento interno de la comisión, dictado en función de todo eso, es el que instrumentaliza
pone en vigencia el artículo 53 de la Constitución. Es natural que en un juicio a magistrados se cite a magistrados. Ahora, si todos los magistrados se escudaran en la inmunidad, el artículo 53 de la Constitución sería una letra muerta. ¿Cómo hacemos entonces el juicio político? Diputado Moró. Por lo tanto, el juicio político, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí Amanda Alma los saluda desde el piso. Quería justamente que nos aclare esa situación, ¿no? Ahí venimos comentando que hay una diferencia entre juicio político y un juicio ordinario y que hay determinadas situaciones donde ustedes como diputados de la Nación pueden requerir la presencia de los testigos. Hoy hubo 3 testigos, además de, como bien decía usted, el faltazo de Stornelli. Y en ese sentido le quería preguntar qué evaluación hace de esta participación 2 secretarios de secretarías y vocalías de la Suprema Corte y también un ex senador, un senador mandato cumplido, Mario Cimadevila, que además fue integrante del Consejo de la Magistratura. ¿Se queda conforme con el proceso de testificación que hubo hoy? Bueno, yo creo que el testimonio del senador Cimadevila fue realmente contundente. Creo que ese testimonio dejó de manifiesto, en primer lugar, una de las hipótesis que nosotros estamos explorando, que es que los fallos en la Corte, particularmente 3 fallos, el famoso fallo Muiña o el 2x1, como lo conoce toda la sociedad que lo repudió, el caso del Consejo de la Magistratura y el caso de la coparticipación, son sentencias que han sido negociadas, traficadas en la Corte. ¿Por qué digo que lo dejó en claro? Porque reveló el papel que tenía el exministro Garabano como coordinador de la mesa judicial del macrismo, por lo menos en un caso. En el caso de AMIA, que él fue, me refiero al senador Cimadevila, titular de esa fiscalía particular, expresó con mucha claridad que en nombre del presidente Macri le fue a pedir que no avanzaran en el juicio del encubrimiento AMIA contra 2 fiscales que habían participado en esa tarea de encubrimiento. Y además, nosotros allí también sumamos otros momentos en los que intervino Garabano. Uno de ellos fue cuando se traficó el voto de la doctora Hayton para que lo diera vuelta después de haber votado 2 años antes de manera diferente, para acompañar a Rosati y a Rosenkrantz, que entraron en la Corte con el compromiso de tratar de darle impunidad a los represores. Y necesitaban un tercer voto, no lo tenían. Y bueno, Garabano, después que la doctora Hayton presentó un recurso para seguir en la Corte, que tenía la obligación de apelarlo en nombre del Estado, no lo apeló, y además le nombraron a la doctora Hayton a su hija en una secretaría de la Corte. De esta manera se juntaron los famosos 3 votos que hicieron falta para aprobar ese aberrante fallo. Tan aberrante que la reacción de la sociedad los obligó a dar marcha atrás. Esto no ha pasado nunca en un fallo de esa envergadura. La Corte dictó un fallo y 15 días después, por presión de la sociedad, tuvo que darlo vuelta. Diputado Moró, ¿cómo le va? Buenas noches. Claudio Mardones lo saluda. Diputado, ha habido, bueno, usted lo ha visto y lo está viviendo en piel propia, mucho cuestionamiento de la oposición, especialmente de Juntos por el Cambio. Había mucha expectativa respecto a la presencia del senador Cimadevila, pero quería preguntarle si usted estaba al tanto que la fundadora de la coalición cívica, Elisa Carrió, hace un ratito utilizó su cuenta personal de Twitter para respaldar el testimonio de Cimadevila. Bueno, quería preguntarle qué evaluación tiene usted respecto al rol de la coalición cívica dentro de esta comisión de juicio político y especialmente hoy, que hoy nos encontramos con esta declaración y este respaldo de Carrió. Bueno, yo lo valoro, es el rol de la coalición cívica, porque independientemente de que ellos están promoviendo juicio político solamente a un miembro de la Corte, el doctor Lorenzetti, están promoviendo juicio político. Ustedes recuerdan cuando esto empezó, la opinión pública, los televidentes. Sí. Cuando esto empezó, cuando nosotros pusimos en marcha el juicio político, Juntos por el Cambio dijeron, no, esto no se va a producir, no van a poder llevarlo adelante, los 2 diputados de Massa no van a estar presentes, el diputado de tal o cual provincia, el gobernador no lo va a dejar participar. No ocurrió, están los 16 diputados, se inició el juicio político. Cuando se inició empezaron a decir, no, va a ser un circo, un show.
El juicio político se desarrolló con muchísima seriedad, responsabilidad, se votó la admisibilidad, se presentaron 14 pedidos de juicio políticos, no solo de diputados, de asociaciones civiles, de particulares, etc. Y se llegó a esta etapa que nadie creía que iba a ocurrir, que es la etapa probatoria. En la etapa probatoria están saliendo a la luz todas esas irregularidades que nosotros planteamos, que básicamente, les reitero, giran alrededor de que las sentencias, estas 3 o 4 más importantes, fueron negociadas, fueron traficadas. En el caso de la del 2x1, Cimadevilla dejó muy en claro el papel que tuvo Garabano en la intervención como titular de esa mesa judicial. Y en los otros casos, bueno, están a la vista las conversaciones entre Robles y D'Alessandro en representación del PRO y Robles en representación de Rosati, negociando dos sentencias, la de la coparticipación y la del Consejo de la Magistratura. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Les llamó la atención el testimonio que dio Cimadevilla respecto al vínculo del gobierno de Cambiemos con lo que fue la labor que se llevó adelante en la unidad de la AMIA y este pedido, según lo que él explicó, de Garabano para buscar de alguna manera la absolución de uno de los imputados? No, de 2 imputados. Sí, de 2 imputados. Son 2 fiscales a los que pretendían. Y además, no solamente reveló eso, reveló que en varias oportunidades, si ustedes van a la versión taquigráfica de la declaración del senador Cimadevilla, él dijo que Garabano en varias oportunidades, en representación del presidente Macri, le pedía la protección de estos 2 fiscales para que no fueran fiscales. A ver, para que los televidentes recuerden, estos 2 fiscales participaron en aquella maniobra donde el juez Galeano lo sobornaba a un testigo, creo que eran con 400, 500 mil dólares, para que diera una versión falsa sobre lo que había ocurrido en la AMIA. Pero además, Cimadevilla dijo algo mucho más importante. Dijo que había hecho propuestas acerca de cómo resolver el problema para que finalmente los que están imputados, o sea, gente del gobierno de Irán, declararan en Argentina, y si no declaraban en Argentina se llevara el juicio en ausencia hacia adelante. Bueno, esto termina de tirar a tierra, de poner, digamos, punto final al famoso cuentito del pacto con Irán. Está claro que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo que quiso hacer fue precisamente garantizar que el juicio continuara. Y lo que quiso hacer Macri fue proteger a los fiscales que habían participado de una maniobra para desviar la investigación del juicio. Diputado, y en este orden de cosas, ¿cómo sigue para adelante el desarrollo del juicio político? Es un hecho muy importante que se está desarrollando. Tienen todavía muchos testigos para convocar. ¿Qué organización? Sé que bueno, van a citar para la semana que viene la convocatoria de la comisión, pero ¿cuál es el accionar para adelante, ¿no? Para seguir convocando testigos. Bueno, sí. El día martes que viene la comisión se va a volver a reunir, la presidenta va a informar mañana qué testigos de los que todavía quedan pendientes se van a citar, pero además de los testimonios, que es lo más visible, lo que la gente está viendo, también se está avanzando con la recolección de pruebas documentales. Es decir, se está enviando oficios a distintos ámbitos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Justicia, jueces, etcétera, pidiéndoles información para ir reuniendo el cuerpo probatorio. Por ejemplo, hay un oficio muy importante, que es el que se le envió a la doctora, creo que Servini de Cubría, para que informe los cruces de llamados telefónicos que ya tienen la doctora en su causa, que es la causa famosa de la mesa judicial donde está acusado, entre otros, Pepín Rodríguez Simón. Ahí hay información sobre esos cruces telefónicos donde hay conversaciones muy frecuentes, tanto antes como después de que asumieran en la Corte, los dos apadrinados por Pepín Rodríguez Simón, que como ustedes saben está prófugo, que son precisamente el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz. El propio Macri en entrevistas televisivas reconoció que él los había promovido por decreto por consejo de Pepín Rodríguez Simón. Bueno, en esa causa no hace falta pedir
a la Judeco ni a ninguna otra oficina los cruces. Claro. Están en la causa. Con que la doctora Servini de Cubría nos remita la causa es suficiente como para establecer cuántas veces y de qué manera se comunicaban entre sí Pepín Rodríguez Simón, Rosati, Rosencrat y eventualmente Robles con alguno de ellos, con Pepín Rodríguez Simón, o D'Alessandro con alguno de ellos, o con Pepín Rodríguez Simón. Diputado, por eso digo, no es solamente el testimonio físico de los que vienen acá. No, sin duda que falta también, bueno, conocer qué va a salir de esa documentación. Pero a partir de las definiciones que van surgiendo y del funcionamiento que va teniendo la Comisión de Juicio Político, también surge este interrogante, diputado, ¿cómo piensan que va a transcurrir la duración del trabajo de la Comisión de Juicio Político? Algunos decían que puede ser abril o mayo, otros consideran que a partir de las instancias de investigación que se están abriendo va a llevar más tiempo. Y no es una pregunta menor, diputado, porque usted sabe que está la advertencia de Juntos por el Cambio de negarse a dar quórum en la medida que avance el trabajo de la Comisión de Juicio Político. Todo esto en un contexto en donde vienen días de definiciones a partir de la situación de la crisis de seguridad en Santa Fe. Repaso, ¿cuánto tiempo cree usted que va a llevar el desarrollo de la Comisión de Juicio Político a partir del escenario que queda planteado luego de esta reunión de hoy? A ver, nosotros no tenemos plazo, sería una irresponsabilidad poner un plazo, porque en una investigación, y sobre todo una investigación de esta envergadura, si uno pone un plazo, está como anticipándose a negar el examen de pruebas. Nosotros lo que tenemos que garantizar es pruebas objetivas, reunir la mayor cantidad de elementos y recién en ese momento acusar, si es que decidimos acusar, y hacerlo con fundamentos y con sustento, porque estamos cuestionando nada más y nada menos que a 4 miembros de la Corte. Entonces, plazo no lo tenemos. Tampoco nos vamos a dejar extorsionar en relación al tema del funcionamiento de la Cámara. Primero porque Juntos por el Cambio dejó de dar quórum mucho antes que se iniciara el juicio político. Dejó de dar quórum el año pasado, creo que hacia fines de noviembre del año pasado, en consonancia con la paralización del Consejo de la Magistratura, que tal vez estaba pactado precisamente con las autoridades de la Corte, paralizar el Congreso y paralizar el Consejo de la Magistratura. Pero eso ustedes lo saben porque son los que cubren especialmente este tema. Esa inercia se ha roto, ya hubo sesión de la Cámara, felizmente, digo felizmente, sobre todo para los argentinos que van a recibir el beneficio de lo que significa la moratoria previsional, o incluso de la historia clínica única digital, que también es un beneficio importante para la sociedad argentina. Y además, esta semana, creo que mañana, tenemos reunión de la Comisión de Justicia para llevar adelante la discusión sobre la creación de fiscalías, juzgados federales, etcétera, etcétera, en Santa Fe, que son proyectos presentados por legisladores de todas las bancadas. Yo supongo que Juntos por el Cambio no va a cometer la irresponsabilidad de no bajar incluso a promover sus propios proyectos en esta materia. Así que no creo que esto perturbe el funcionamiento de la Cámara, no debería ocurrir. Diputado, a modo de resumen, ¿cuáles son los principales puntos que usted destacaría de la audiencia de hoy, teniendo en cuenta que, bueno, Stornelli no se presentó, pero fueron otros de los testigos? Bueno, en primer lugar, que la comisión está llevando adelante una tarea tan responsable que los testigos que no tienen una actitud contumaz contra la Constitución Nacional, el único caso es el de Stornelli, concurren a la comisión como corresponde, secretarios de Corte, secretarios letrados de vocalía, bueno, lo que ustedes vieron desfilar, jueces federales, y esto va a seguir siendo así. Hay un solo individuo que tiene una actitud contumaz que prácticamente se alza contra la Constitución Nacional. Pero bueno, esa cuestión la vamos a dirimir. Yo no quiero adelantarme porque tampoco le podemos negar a Stornelli el derecho a arrepentirse. Yo creo que la segunda citación es precisamente para que reflexione y se dé cuenta de que no puede tener una actitud de ese tipo. Además, nosotros lo convocamos para que venga a hablar sobre los hechos que estamos investigando. Hubo uno de los diputados de Juntos por el Cambio que en su afán de defender a Stornelli
dijo que esto era una actitud de venganza y que pretendíamos tomarnos una revancha. Nada más lejos de eso. Lo que pasa es que Stornelli sí ha participado en una causa en la que no debió participar. Porque ustedes recuerden que él tiene sobre sus espaldas 2 procesamientos. Es un fiscal que está procesado doblemente, es un caso insólito en la historia judicial argentina. Está procesado además en doble instancia. Lo procesó el juez de primera instancia y lo procesó la Cámara Federal de Mar del Plata. Y ese fiscal, con todo derecho, como cualquier ciudadano, ha hecho recursos para que esos procesamientos se los saquen de encima. Y esos recursos van a la Corte. Por lo tanto, él no podía intervenir en un tema donde está involucrada la Corte. Y sobre todo para beneficiar en un escrito que lo hizo como un rayo en plena feria judicial al presidente de la Corte. Él tendría que haberse excluido, él tendría que haberse apartado del tratamiento de esa causa, porque estaba beneficiando a alguien que el día de mañana va a tener que sentenciar respecto a sus procesamientos. Diputado, muchas gracias por este ratito aquí con la tercera edición de TV. Gracias por compartir nuestras preguntas. Hasta la próxima. Sofi, un saludo grande. También te liberamos ahí, que ya se han ido todos los diputados. Le agradecemos a Leopoldo Moró y bueno, aquí seguimos trabajando, compañeros. Hace algunos minutos ya finalizó entonces esta importante comisión. Veremos si tenemos algún otro testimonio, si no nos reencontraremos mañana. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, una larga sesión, 7 horas, es un montón y también va dando cuenta de la complejidad que tiene este proceso, no es tan sencillo. Así que vamos a tener próximamente, bueno, cambio de fecha, ¿no? Ya se estableció, me parece, los martes. Los martes empiezan a aparecer como la otra fecha, algo que ya había surgido que tenía que ver con la posibilidad de desdoblar el trabajo de la comisión a partir de determinados ejes de trabajo y a partir de determinados ejes de investigación. Bueno, es lo que parece que empieza ya a ordenarse a partir de la semana próxima, pero también con esta definición que nos decía el diputado Moró, que no están planteándose plazos, es decir, de que posiblemente, bueno, nos vamos a encontrar en las próximas semanas con la combinación del trabajo de la Comisión de Juicio Político y este otro debate. ¿Va a haber quórum, no va a haber quórum para una posible agenda legislativa? Bueno, hasta ahora hubo, especialmente sin Juntos por el Cambio. ¿Qué va a pasar con el principal interbloque opositor con el correr de las semanas en este contexto? Estamos esperando que vengan más diputados, así que vamos a repasar un poco otra parte de la información. Vamos a seguir con el juicio político porque mañana es 8 de marzo, ¿no? Nada más y nada menos. Así que la Cámara de Diputados ha organizado una cantidad de información que es muy importante vinculado al proceso que se ha dado en estos 159 años de historia de la Cámara. Respecto al 8 de marzo, mañana seguramente vamos a ver las calles inundadas de mujeres de disidencias sexuales para justamente celebrar, denunciar todo lo que falta conseguir en materia de igualdad. La Cámara de Diputados lleva en este marco del Día Internacional de las Mujeres, vamos a hacer este repaso de los momentos más importantes de la historia para la representación femenina en la Cámara Baja, que hoy preside justamente Cecilia Moró. Para llegar a este punto han pasado muchas cosas a lo largo de la historia nacional. Desde las primeras diputadas que arrancaron su participación, que desde 1952 estuvieron desarrollando su actividad parlamentaria. Acá vemos algunas de ellas que fueron parte del proceso histórico de inclusión de las mujeres en la decisión política y en la toma de decisiones dentro del Parlamento. También es una forma de homenajearlas porque, bueno, fueron un grupo de diputadas, 6 senadoras y 26 legisladoras diputadas quienes inauguraron el proceso de la participación política de las mujeres dentro de la Cámara de Diputados. Tuvo muchos sucesos históricos a lo largo del tiempo, pero hay que destacar principalmente que fue una manera también de estimular la participación política de las mujeres, sobre todo a partir de entender una democracia más paritaria. En ese sentido, actualmente el cuerpo legislativo está conformado por alrededor del 44,75%
de mujeres integran la Cámara, es el máximo alcanzado hasta el momento en estos 159 años de historia parlamentaria. Son las mujeres legisladoras 115 de un total de 257, pero bueno, el primer gran hito fue sin duda aquel 25 de abril del 52, cuando asumieron las 23 diputadas y las 6 senadoras, de las que veíamos algunas de las imágenes. Aquí en la Cámara de Diputados, en el Museo Parlamentario, hay muchas fotografías que recrean aquel momento, porque bueno, fue la primera vez en la historia argentina donde las mujeres podíamos ser elegidas y además elegir. Algunos nombres para destacar de aquel momento, sin duda la gran Delia Parodi de Giulini, que fue la primera mujer además en hablar en la Cámara de Diputados y fue autoridad de esta Cámara. Otra para recordar es Josefa Biondi, Magdalena Álvarez de Seminario, también Nélida de Miguel y Urbelina Tejada, entre muchas otras. 23 fueron las que participaron de distintas provincias y territorios nacionales. Si nos remontamos a aquella época, no eran 24 los distritos, eran muchos menos, pero ahí estaban presentes las mujeres en el Congreso de la Nación. Habían pasado casi 5 años de la sanción de la ley 13.010, que con el impulso de Eva Perón estableció la igualdad entre varones y mujeres, tanto para elegir como para ser elegidos, y también solo un año después de que las mujeres votáramos por primera vez, fue la posibilidad de que tomaran juramento a estas 23 diputadas. Si nos remitimos a que son 159 años de historia y recién en el 53 asumimos la posibilidad de la representación, es un fragmento pequeño a lo largo del recorrido de la historia. Sin embargo, la representación femenina en las bancas del recinto tuvo que esperar mucho rato y mucho esfuerzo. Hay que recordar que también hubo interrupción de la democracia durante varios años por las dictaduras militares, porque bueno, alcanzar el número un poco más representativo de equiparación con respecto a los varones fue un trabajo arduo que se vio consagrado a partir de la recuperación democrática en el 83, pero que se consolidó en el año 1991 cuando se aprobó la ley de cupo femenino, ¿no? Para la participación de las mujeres en la Cámara en el inicio de la recuperación democrática solo representaban el 5%. En el 91, como bien contábamos, se aprobó la ley de cupo para las mujeres, pero recién en la elección del 95, con esta implementación llegaron a ocupar el 28% de las bancas las mujeres en la representación. Muchos años después, alcanzamos casi el 45%. Se superó el 40% de mujeres en la banca, principalmente a partir del 2007, en el año donde Cristina Fernández de Kirchner fue la primera mujer presidenta en ser votada en la Argentina. Lo que se volvería a alcanzar recién en el año 2019 por esta situación de quienes encabezan las listas y sobre todo porque el cupo establecía un 30% de mujeres en las listas. La composición justamente completa del cuerpo aplicando la ley de paridad en el 42,8% se dio recién en el año 2019 y hoy las mujeres, como decíamos, representan el 44,75% de la Cámara. Pero hubo otros hitos importantes porque se fueron considerando los lugares de decisión, la situación es más compleja, tuvieron que pasar 158 años para que la Cámara de Diputados tenga por primera vez una mujer al frente del cuerpo. El 2 de agosto, recordemos, del año pasado, 2022, asumió Cecilia Moró como presidenta de la Cámara en reemplazo de Sergio Massa, que ese fue a ser ministro de Economía. Luego fue ratificada el 1 de diciembre, si bien no se votó porque no hubo quórum en esa sesión, que hay que recordar, sí fue ratificada por el propio reglamento de la Cámara. Otro antecedente importante respecto a este avance en materia de igualdad tiene que ver con la última Asamblea Legislativa. Recordemos, el 1 de marzo estuvo liderada por primera vez en la historia por 3 mujeres, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que por primera vez en este periodo 141, en toda la historia, en 159 años de Parlamento, 3 mujeres autoridades de la Cámara encabezaron el proceso de inauguración de las sesiones ordinarias. Hay también otro hito importante que tiene que ver obviamente con la ley 27.412, que es la ley de paridad que se dio en el año 2017 y que lo que establece es intercalar en las listas mujeres y varones en igualdad de condiciones.
si encabeza una mujer, el segundo lugar es de un varón y al revés en caso de que esté encabezada por mujeres. Por eso decimos, en definitiva, que la paridad de género en las cámaras se va a dar cuando haya también mayor paridad en el encabezamiento de las listas para poder alcanzar entonces un número más igualitario que ese 44,75% que tenemos hoy. Y otro hito importante en este desarrollo de la ley 27.412 tiene que ver específicamente con que la persona que reemplaza a quien se va de su banca a ocupar un cargo ejecutivo, por ejemplo, o a disputar antes de terminar su mandato otro cargo electoral en otro ámbito, bueno, debe ser reemplazado por alguien de su mismo género, ¿no? Para poder garantizar la paridad en ese sentido. Esto es parte de lo que está recordando la Cámara de Diputados de la Nación. Mañana, 8 de marzo, se conmemora justamente el Día Internacional de las Mujeres y por eso recordamos que el 23 de noviembre del 2017 se aprobó en esta Cámara por una amplia mayoría, 169 votos positivos y solo 5 en contra, esta ley de paridad que en definitiva es la que garantiza de alguna manera el acceso más igualitario de las mujeres y de las disidencias también en el Parlamento. El antecedente previo que marcó el rumbo a la paridad en el Congreso también fue la Cámara de Diputados cuando el 6 de noviembre de 1991, luego de un año de debate, se sancionó otra ley muy importante, la 24.012, que es la que les contaba de la ley de cupo que establece que los partidos deben incorporar un 30% de mujeres a sus listas, pero después hubo que esperar mucho tiempo hasta que en el 2001 se terminara de reglamentar correctamente, porque esa ley que se aprobó finalmente en el 95 en el Senado lo que establecía era ese 30% de mujeres en la lista, pero no se consideraba la expectativa de poder ingresar a la Cámara. Por eso las ponían siempre al final de la lista y eso generaba en algún sentido la exclusión de las mujeres en la posibilidad de acceder a una banca. Todo esto lo vamos a estar recordando mañana, por eso ustedes van a ver a lo largo de la pantalla de TV la ausencia de todas nosotras, de la gran mayoría de las mujeres de este canal, que nos vamos a adherir a las acciones de demanda de mayores ámbitos de igualdad en el mundo, en el Parlamento, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestras casas también, en nuestra vida cotidiana, porque si nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotros, trabajen sin nuestra presencia. Necesitamos que se tome conciencia que nuestra vida está en peligro. 66 mujeres fueron asesinadas desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo. Así que es muy gravosa la situación. Somos las que menos empleos formales tenemos, hay un 27% de brecha salarial y además las jóvenes están cada vez en más peligro porque son muchas las denuncias de desaparición de mujeres y de diversidades que asistimos en estos tiempos. Así que la gran preocupación del 8 de marzo tiene que ver específicamente con esa acción, ¿no? Que nosotras hagamos visible también el lugar importante que ocupamos. Así que, bueno, vamos a estar acá dando la batalla y nos van a ver también en las calles este día de mañana, 8 de marzo. Volvemos un poquito a lo que fue la comisión. Le agradecemos al diputado Pedrini por estar aquí. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, ya a esta altura. Buenas noches. Eso, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo quedó después de la reunión tan intensa que hubo hoy? 3 testigos importantes que participaron. Yo creo que fue una reunión muy provechosa. La presencia de los testigos fue muy importante y nos hizo olvidar de un ausente. Del gran ausente del día. Del ausente del día. Bueno, pues ya es un hombre con antecedentes en esto de evitar las citaciones judiciales y demás. Esto no es una situación judicial ni nada que se le parezca, pero bueno, finalmente nos olvidamos del ausente. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Por qué dice que finalmente se olvidaron de la ausencia de Stornelli? No, porque fue muy intensa la presencia de los otros funcionarios y fundamentalmente, bueno, todo es importante, pero uno a veces, desde su punto de vista, selecciona algunas cuestiones como más. A mí me llamó muchísimo la atención el testimonio de Mario Cimadevila. La verdad que
lo conocía de nombre al senador, pero al senador mandato cumplido, pero hoy dejó un testimonio impactante sobre cómo funcionaba la unidad AMIA y las operaciones del exministro Garabano para cubrir la ineficacia de los fiscales en esos momentos, ¿no? Fue el mayor atentado terrorista que hubo sobre Argentina. Por eso este juicio... ¿Y eso cómo se vincula con la Corte Suprema de Justicia? Este juicio a las Cortes en realidad es la única ventanita que queda abierta que tiene la sociedad para ver lo que pasa en el Poder Judicial. Lo otro tendría que ser el Consejo de la Magistratura, quien controle todas estas cuestiones. Ahora, como el Consejo de la Magistratura fue tomado por asalto por Rosati y no hicieron absolutamente nada de este señor que está ahí, nada, es el único ámbito que tiene una estructura prerrepublicana. Los principios republicanos de rendición de cuentas no llegan a ellos, dice la Asociación de Funcionarios Magistrados, dice que no tienen que explicar nada, son los únicos extraterrestres que no tienen que explicar nada, no tienen que pagar los impuestos, no tienen temporalidad en su mandato. Realmente es una justicia que yo... o sea, realmente es insólito lo que sucede acá. Pero aparte también... fue muy importante lo de Cima de Vila, porque él, aparte de esta cuestión, explicó cómo fue el copamiento por parte de la Corporación Judicial del Consejo de la Magistratura y el no control que hay sobre las cuentas. Y todos sabemos que uno de las causales de juicio político que se investiga seriamente es lo que sucede con la obra social y los manejos oscuros que hay en todo el aparato de justicia. Bueno, o sea, síntesis. Hoy nos vimos cómo la Corporación Judicial copó el Consejo de la Magistratura y la frutilla del postre fue la toma por asalto por parte de Rosati, que es una institución manejada por poderes corporativos. Aquí hay que resaltar la provincia de Chubut, única provincia argentina que tiene representantes en el Consejo de la Magistratura elegidos por el pueblo. Le quería preguntar o reforzar la pregunta de mi compañera Gabriela Vulcano. ¿Qué tiene que ver con la Corte? Esto, ahí está. ¿Cómo cooptaron el Consejo de la Magistratura y cómo el Consejo de la Magistratura hoy responde corporativamente al Poder Judicial? No rinden cuenta absolutamente de nada. Y lo que es peor, los organismos de Contralor no le piden ningún tipo de rendición de cuentas. Eso fue parte del primer tramo de esta jornada tan larga, ¿no? Sí. Ahora, en el medio, bueno, usted nos contaba este ausente que tiene que ver con el fiscal Stornelli. Sí. Ahora, le consulto, ¿cómo han analizado los miembros del oficialismo dentro de la Comisión de Juicio Político en el caso de que tengan que avanzar con citarlo con el uso de la fuerza pública? ¿Cómo lo ejecutarían ese pedido en el caso de que llegaran a ese punto? Quizás no. De hecho, el diputado Moró nos decía, bueno, creo en la capacidad de arrepentimiento del fiscal Stornelli, quizá repiense su decisión y luego de la respuesta que le hizo hoy al procurador interino Ricardo Casal, cambie de idea. Pero si no pasa, bueno, para la Comisión de Juicio Político va a ser un desafío. Van a tener que citar por medio de la fuerza pública a un fiscal de la Nación. ¿Cómo sería ese mecanismo? ¿Cómo sería ese mecanismo? Bueno, primero creo que hay que dirigirse, que haría yo, esto no está reglamentado, ¿no es cierto? No está en el reglamento, por lo tanto se está creando antecedentes en este juicio político. Muchas de varios caminos que estamos tomando en este juicio político nos sirvieron los antecedentes del 2001, del 2002. Entonces, se está creando derecho aquí, esa es la verdad, se está haciendo camino al andar. La senda no está trazada, por eso este caso, por ejemplo, bueno, los legisladores anteriores nunca supusieron que si una Cámara de Diputados convoca a un fiscal de la República a que venga a dar explicaciones,
la verdad que no iba a concurrir, no estaba previsto por nadie. Por lo tanto, ¿yo qué propondría? Bueno, que se remita una nota al jefe de los fiscales, al doctor Casal, y hay que proceder a quitarles inmunidades al fiscal Stornelli y pedirle a un juez... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se les quita inmunidad a un fiscal? Se le quita, se le quita inmunidad para este caso específico. O sea que lo que se le hace es hacer como una ventana en su inmunidad, claro, para que pueda ser traído por la fuerza pública. Para que pueda ser traído por la fuerza pública. No es que la pierden todas sus inmuniciones, sino para este caso en particular. Para este caso en particular. Diputado, pero en ese caso sí o sí tienen que recurrir a la justicia para poder conseguir eso. Exactamente. Tenemos que recurrir a un juez de Comodoro Pi para... ahí le quería preguntar justamente eso. ¿Cree que eso va a ser factible teniendo en cuenta que hay muchas denuncias contra el funcionamiento de lo que es Comodoro Pi? O sea, ¿cree que le van a facilitar justamente esa ventana de la que habla Amanda? Yo creo que sí, que la verdad que sí. Por más que, todos sabemos que hay sectores parciales en la justicia, creo que no es todo, y esperemos que en el sorteo de la causa tengamos un juez prófugo, un juez constitucionalista que permita la plena vigencia del artículo 53 de la Constitución Nacional que establece el juicio político. O sea que el disparador sería una presunta violación al artículo 53 Exacto. de la Constitución Nacional en un escrito presentado ante los tribunales federales firmado por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, por Carolina la presidenta, Gallar. Que votaremos seguro a la presidenta, que es la representante natural de la comisión. Y ahí el sorteo, y ahí empieza todo ese proceso. Ahí empieza ese proceso. Yo te reitero, creo que no va a ser necesario. Creo que Stornelli tiene que... ¿Qué tienen para ocultar? ¿Cuál es el problema? Veremos lo que sucede. Lo que sí te digo, creo que, vamos de nuevo, ¿por qué se lo cita a Stornelli? Porque Stornelli dio un dictamen como fiscal, hubo una causa donde el abogado de los Copitos, es asesor del PRO en el Senado de la Nación, denuncia, entre comillas, denuncia, ¿no es cierto?, denuncia le tocó a Sebastián Ramos una posible tráfico de influencia y connivencia entre Silvio Robles y... Entre el secretario Rosati y el exministro... Y el exministro... No, ministro, sí, en uso de licencias. En uso de licencias, dale, Sandra. Claro, que habría un tráfico de influencia para sacar varias leyes. Punto. Denuncia, pues digo, inmediatamente aparece Stornelli y lo que hace es dictar un memorable dictamen sobre las libertades personales, que lo cual me parece bien. Pero hay un tema ahí. Todos sabíamos que esa era la forma, ese chat, lo que está en discusión, porque esa es una de las formas de probar que hubo un tráfico de influencia, connivencia entre la Corte y la Ciudad de Buenos Aires, y el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, y Stornelli se tendría que haber, no podría haber actuado, a mi entender. ¿Por qué? Porque Stornelli tiene una causa... Tendría que haberse excusado. Tendría que haberse excusado porque tiene dos causas a definir por los Supremos derivados de su actuación en el caso de Alessio, ¿no? Entonces tiene una relación, en definitiva, tiene un interés. Tiene un interés, no es imparcial, ¿no es cierto? O sea, él tiene una causa y acá objetivamente le hizo un favor a los cortesanos y creo que está esperando la recompensa.
Gracias, diputado, por este ratito. Bueno, después gracias a de ustedes. estas 7 largas horas de sesión en la Comisión de Juicio Político, lo vamos a convocar en estos próximos días también para profundizar un poco, porque todavía tenemos que procesar toda la información que se generó en la comisión del día de hoy. El martes próximo tienen nuevamente reunión, así que tenemos una semana para procesar todo esto, que es mucho. Se abren varios caminos, Claro, ¿no? que es Parece que mucho. aparte de lo que surgió hoy. Por eso, esta endija que se abrió sobre el funcionamiento del Poder Judicial nos depara cada sesión una gran sorpresa, como ser que tenemos jueces de Comodoro Pro Comodoro Pi, no Comodoro Pro, que dan falso testimonio ante el Congreso de la Nación. Bueno, la verdad que tal degradación no la habíamos visto durante mucho tiempo. Gracias, diputado, Gracias por este ratito, por compartir con nosotros toda esta información. Gracias, Gaby, por esta breve intervención, pero muy contundente. Y gracias, Claudio, también. Los veo en los próximos días por aquí. Por supuesto que sí. Pronto. Nosotros nos vamos. En el día de hoy terminamos con esta tarea. Se quedan con la continuidad informativa de DTV, porque todavía queda mucho para compartir. Hasta luego. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ecoagenda, jueves 23 horas.